Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días, queridos hermanos. El día de hoy continuamos nuestros estudios devocionales en Efesios capítulo 5. El día de hoy en los versículos del 8 al 14 de Efesios 5. Acompáñenos a leer la palabra del Señor. Dice así: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Dejando las tinieblas, andemos en luz. Recuerdo hace muchos años cuando comenzamos a venir aquí a Quebrada Retamal en Pachacámac. No había alumbrado público y los caminos eran realmente oscuros. ¿Cómo esperábamos que viniera la luna llena para poder ver algo por dónde caminar? Porque a veces aún la batería del celular no alcanzaba para salir de las calles. Pero cómo cambiaba el aspecto cuando nos íbamos acercando a una avenida con luz. Ciertamente, literalmente, pasábamos de las tinieblas a caminar en luz. Esta idea la podemos también plasmar o ser explicadas a través de la palabra del Señor. Dejando las tinieblas, andemos en luz. Primero, reconociendo quiénes somos. Dice el versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo primero que tenemos que encontrar para poder caminar en la luz que el Señor nos llama a caminar es reconociendo quiénes somos y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas. Cuando Pablo condenó a los que practicaban la fornicación, la inmundicia o la codicia como hijos desobedientes en Efesios 5:6, también reconoció que estas eran las tinieblas de las que habían salido los cristianos. Pero ahora, habiendo sido iluminados, debemos andar como hijos de luz. No solo dice que una vez estuvimos en la oscuridad, dice que alguna vez éramos tinieblas. Ahora no solo estamos en la luz, sino también somos luz en el Señor. Decimos en la actualidad cuando una persona no ha sido salva que está en tinieblas, pero es una condición aún peor. Uno no puede imaginar la condición hasta que se ve de cerca hasta dónde puede llegar una persona lejos de Cristo. Demos gracias a Dios que ahora los que hemos recibido al Señor a Jesús como Señor y Salvador, somos hijos de luz. Somos luz en el Señor. Por eso la palabra dice que andemos como hijos de luz. En cierta ocasión alguien preguntó qué significaba vivir en la luz de Dios. Pues aquí tenemos una descripción de ello desde la palabra del Señor. Es vivir en bondad o amabilidad, en justicia o rectitud moral y en sinceridad. Es decir, con autenticidad. Esto quiere decir 7 días a la semana, no solamente los domingos, sino las 24 horas del día. Por eso, reconozcamos quiénes somos delante de nuestro Señor y demos gracias porque hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Pero también, dejando estas tinieblas y andando en luz, tenemos que caminar agradando a Dios. El versículo 9 nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En contraste con el andar en tinieblas e ira, está el fruto del Espíritu, descrito con más detalle en Gálatas 5, 22 y 23. La bondad, la justicia y verdad deben marcarnos porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Debe marcar nuestra vida y ser evidente para aquellos que caminan con nosotros. El versículo 10 nos dice: comprobando lo que es agradable a Dios. Es decir, que nosotros como cristianos debemos someter a prueba nuestra vida de esta manera para comprobar si está dentro de la voluntad de Dios lo que estamos haciendo y por lo tanto vivir una vida que le agrade al Señor. Caminemos en luz, es reconocer nuestros caminos, quiénes somos, es agradar a Dios y también es alejarnos del mal. Dice el versículo 11:
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En lugar de asociarnos con la impiedad, denunciamos las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, no hacemos esto con el simple propósito de hablar de ellas, lo cual es vergonzoso, sino con el propósito de educarnos lo suficiente para evitarlos. Los cristianos deben cuidar de un interés lascivo en las obras de las tinieblas. El apóstol Pablo tuvo cuidado de decir que debemos evitar las obras infructuosas de las tinieblas, no a las personas que están en tinieblas. Aquí el apóstol instruyó en cuanto a no tener nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Un hijo de Dios simplemente no puede participar de las obras inútiles de los que pertenecen al reino de oscuridad, de la misma manera que la luz y la oscuridad no pueden mezclarse en el mundo físico. Por eso el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Una vez más, nos pide alejarnos de todas estas obras, pero aquellos que viven en ellas, vayamos y alumbremos esa luz de esperanza. Dice el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Una vez, la esposa de un predicador muy famoso se le informó que iban a ir a hacer una entrevista en casa. Y ella, como buena esposa amorosa y que queriendo dejar bien a la familia, a su esposo, etc., arregló la casa, se arregló ella, vinieron los periodistas, prendieron las cámaras. Y cuando se prendió la luz del flash, esa luz tan fuerte, con mucha pena se dio cuenta que había una tremenda telaraña en su techo. Y ella decía, ¿cómo es que no pude ver esa telaraña en el techo? Lo que pasa es que cuando viene una luz muy potente, podemos ver cosas que normalmente no vemos. Por eso la palabra dice que cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Esas obras infructuosas están destinadas a ser expuestas y su día terminará. Tiene sentido, mucho sentido, que nosotros los cristianos evitemos esas obras infructuosas. Quiere decir que por la luz que refleja su vida, él mismo es un reproche de esas obras de la oscuridad. La luz revela lo que la oscuridad oculta. La oscuridad no es apartada por predicar sobre ella. La oscuridad es disipada por la presencia de la luz. Ahora leamos el versículo 14. Quizá en tu Biblia el texto que está escrito en prosa pase a ser verso, diciéndonos que era una canción, un canto, un poema que la iglesia primigenia recitaba en su tiempo. Dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección con Jesús. Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios 2:5. Pablo cita este coro de adoración de nuestra iglesia primigenia para ilustrar esta verdad. Recuerda que esta exhortación, despiértate, es para los cristianos. Un cristiano puede estar dormido y no saberlo. Si está dormido, probablemente ni esté enterado. Tan pronto como se dé cuenta de su sueño, es evidencia de que está despierto. Spurgeon decía con respecto a este verso, al hombre que duerme no le importa lo que suceda con sus vecinos. ¿Cómo podría mientras duerme? Y a algunos de ustedes cristianos, no les importa si las almas se salvan o se condenan. Es suficiente para ellos si están cómodos. Si ellos pueden asistir a un lugar de culto respetable e ir con otros al cielo, son indiferentes a los demás. Sin embargo, esta no debe ser nuestra forma de vivir. Levántate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Vive esa vida que el Señor nos pide vivir, y nos alumbrará Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pudo proclamar y vivir el Evangelio, porque Dios había actuado en su vida, así como actúa en la tuya y en la mía. Así como en la creación, como leemos en Génesis 1, cuando reinaba la oscuridad, Dios ordenó que existiera la luz. Así también Él trae luz a los corazones. Recordemos que el Evangelio de Mateo aplicó la profecía de Isaías 9 al comienzo del ministerio de Jesús. Este decía, el pueblo que habita en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Estimado hermano, Jesús diría más adelante en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Dejando las tinieblas atrás, andemos en luz. Alumbremos a Cristo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.